Shaburrux presenta Ecos de Terror. Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más. Como saben, soy Beren y esta noche seré el centinela. Las energías oscuras están mucho más intensas hoy. ¿No es así, Yvonne? En efecto, lo pensaba. Por eso les pedimos que sean muy precavidos, que vayan con cuidado y que nos reporten cualquier cosa extraña que les llegue a suceder. Pero bueno, los invitamos a escuchar los 4 relatos que preparamos para ustedes, si es que se atreven. Y en fin, la noche se avecina y comienza mi guardia. Esto es Ecos de Terror. Cuando mi abuelo y su familia, incluyendo a mi madre, vivían en la famosa o infame zona de Peralvillo, él decidió tomar bajo su protección a un niño que se ganaba la vida como bolero. Casi todo cuanto sé de esta historia ha sido resultado de lo que mi madre y mis tías me contaron, salvo por pequeñísimos detalles que mi abuelo me pudo confiar. El muchachito era el sostén de su casa, y creo que eso le generaba ternura a mi abuelo, que sentía la obligación de ayudarlo y guiarlo. Supongo que los propios orígenes y experiencia de mi abuelo influía en su actitud paternalista. Un día que es difícil de olvidar, el 2 de octubre de 1968, el pequeño bolerito, que tendría entonces unos 11 o 12 años, tuvo una brillante idea de negocios. Ir al meeting con el objetivo de pescar a algunos clientes y ganarse los tan necesitados centavos para su casa. Como podrán suponer, el bolero no regresó, causando preocupación en su madre y también en mi abuelo. Tiempo después, llegaría la confirmación de su muerte, en la forma de una foto de una portada en una revista en la que aparecía su cuerpo yaciendo sin vida. Esto no lo alejó de mi abuelo, quien asegura que, a los pocos días de su desaparición, lo pudo ver en la vecindad donde vivían, ahí, en las sombras. Mi abuelo era una persona temerosa y supersticiosa, y probablemente esta es la única ocasión en la que cualquiera de nosotros, me refiero a su familia, lo escuchamos hablar de una experiencia paranormal sin miedo. Más bien le inspiraba tristeza y dolor. Él interpretó esta y las subsecuentes ocasiones en las que lo pudo ver como un mensaje de que le ayudara a su familia, que de otro modo la pasaría muy mal. Mi madre me confiesa que tanto como era posible, mi abuelo honró su amistad con el muchachito, ayudando a su familia con algo de dinero y alimentos. Pero mi abuelo no era el único que lo veía. Poco a poco la gente de la vecindad reportaba que habían visto al niño, parado en la entrada de la vecindad, sentado en las escaleras. Los niños pequeños de la vecindad decían que tenían un amiguito ahí que les hablaba y que jugaba con ellos. Un niño que se apegaba perfectamente a la descripción del bolero. Mi madre habla de tener sueños con el muchachito, siendo ella la más pequeña de su hogar y más cercana de edad al bolerito. Era la que, aunque limitado, interactuó más con él. En estos sueños, el niño bolero refrendaba el mensaje, pidiéndole que le dijera a mi abuelo que no descuidara a su familia, que tenía mucho miedo de que se quedaran desamparados. Eventualmente, mi abuelo y su familia se mudaron de ese lugar e inevitablemente perdieron contacto con la madre del muchacho y sus hermanitos. Pasado el tiempo, mi abuelo decía que todavía, en su nueva casa, llegaba a ver al bolerito, solo que éste parecía molesto, dolido, porque el apoyo a su familia había terminado. A lo largo de los años, mi madre también siguió soñando con él, reportando lo mismo,
que se aparecía molesto y dolido, preocupado sobre todo porque le decía que su amigo, mi abuelo, ya no había honrado su promesa. Años pasaron, mi abuelo falleció y la historia del bolerito parecía haber quedado atrás, salvo por los esporádicos sueños de mi madre. Llámenlo coincidencia si quieren, pero un día cualquiera, mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo revisábamos unas revistas que habían pertenecido a mi abuela paterna, Esperanza, y que nada tenía que ver con mi abuelo y mucho menos con el bolerito. Mirábamos una en la que ella salía en la portada marchando al frente del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, mi abuela era brava, como decimos en casa. De pronto, mi mamá se quedó petrificada, pues más de 30 años después llegó a sus manos la revista en la que salía el bolerito como una de las víctimas fatales del 68, como si fuese una forma de recordarle su existencia y las promesas que un día su padre le había hecho. Soy la hija menor de 5 hermanos. Podrían decir que soy el pilón o la benjamina y he sabido dentro de mi familia que mis padres no esperaban tenerme. Mi hermana, la que me sigue, es 10 años mayor que yo y ella y mis otros 4 hermanos tienen diferencias de edades entre 1 y 2 años. Esto, combinado con el hecho de que mis padres comenzaron a tener hijos no tan jóvenes, resulta en que la separación de edad que tengo con mi familia extendida sea muy significativa. Me tocó muy poquito tratar con mi abuela. No solo por mi edad, sino por el hecho de que ella pasó la mayor parte de su vida cuidando a su madre, mi bisabuela. Esto fue debido a que la bisabuela sufrió un accidente vascular que la dejó postrada y en cama por el resto de su vida, sin poder hablar ni moverse. Un poco cruel, diría yo, pues fue alguien muy longeva y fácilmente pasó 30 años en esta espantosa situación. Lamentablemente, mi abuela falleció antes que su madre y al ocurrir esto, recayó en mi mamá la responsabilidad de los cuidados de la anciana. Por tanto, todos los días saliendo de la escuela, mi mamá y yo íbamos antes a casa de mi abuela para cuidar a la bisabuela. Por las mañanas una de mis primas hacía guardia, y por las noches la hermana mayor de mi mamá era quien se quedaba. Esto duró por meses. Durante esos meses yo viví situaciones horribles. Comenzaron casualmente una tarde en la que yo, habiendo terminado mi tarea, decidí tomar una siesta. Mientras dormía, tuve una pesadilla en la que me encontraba en una casa antigua y en esta había una mujer de cabello largo, ondulado, que portaba un atuendo peculiar, una especie de vestido de novia, pero de color negro. La mujer tenía colmillos afilados y me hablaba con una voz de tono grave y rasposo por mi nombre. No recuerdo qué me decía, pero sí la sensación de miedo que me transmitía. No era una pesadilla normal, si es que eso existe. Era intensa y la podía sentir casi a un nivel físico. Me desperté, muy alterada, cuando esta mujer me tomó por un hombro. No hablé con nadie sobre mi pesadilla. Al final, en ese momento, solo pensaba que era un sueño. Días después volví a quedarme dormida, en la misma casa, en un lugar diferente, y comencé a tener de nuevo una pesadilla en la que la misma mujer aparecía y me hablaba por mi nombre. En esta ocasión tomaba un gato, y con un cuchillo lo abría por la mitad mientras el gato maullaba de dolor. Esa imagen me causó un miedo inmenso, me sigue atormentando hasta la fecha. Y recuerdo que yo corría y entraba en una habitación y cerraba la puerta. Al ver la habitación en la que estaba me parecía familiar, como si ya la hubiera visto. Mirando lado a lado,
Notaba un ropero de madera que tenía tallada la figura de un árbol con raíces profundas. Mientras apreciaba el tallado, la mujer aparecía nuevamente frente a mí, sonriendo con sus dientes afilados. Desperté, ahora no alterada, sino gritando. Mi mamá bajó a verme y le dije que había tenido una pesadilla. Se enojó un poco y regresó a la planta alta, donde estaba la habitación de la bisabuela. Los sueños tétricos continuaron por varios días. Por supuesto, lo primero que hice fue dejar de tomar siestas en esa casa. Pero no resolvió del todo el problema, ya que comencé a tener estas pesadillas en otros lugares cada vez que dormía. No solo no quería hablar del tema con nadie, sino que tampoco tenía muchas personas con quien hablar, pues mis hermanos, siendo mucho mayores que yo, me ponían poca atención. Estando en nuestra casa, mi mamá me encontró llorando un día. Decidí que era buena oportunidad para desahogarme y le conté de las pesadillas que había estado teniendo. Mi mamá insistía mucho en que le describiera a la mujer. Le conté todos los detalles que pude y su expresión se volvió de rabia cuando le conté sobre el ropero que tenía la imagen tallada de un árbol. Salió de mi habitación por un momento y regresó con algunas fotografías. En estas salía mi mamá muy pequeña, con mi abuela. También salía la bisabuela, que tenía un parecido impresionante con la mujer de mis sueños. Una foto en particular fue la que cambió mi percepción de las cosas para siempre. Una foto en la que la bisabuela salía en su recámara, en la que había un ropero con una imagen tallada de un árbol con largas raíces. Mi mamá me explicó que la bisabuela era una mujer mala, que se había dedicado a la brujería y que siempre intentó aleccionar a las demás mujeres de la familia a seguir sus pasos. Aunque no se hablaba del tema, mi mamá me reveló que la bisabuela había terminado en la situación en la que estaba por hacer un trabajo de magia negra que salió mal. Al siguiente día, como siempre, fuimos a la casa de la bisabuela. Yo tenía un miedo enorme, pero mi mamá me dijo que no temiera, que aunque la anciana era mala persona, nunca haría nada a nadie de la familia. Tengo el recuerdo claro de que mi mamá subió a la habitación y comenzó a gritarle a la anciana que ya dejara de intentar que las demás personas siguieran sus pasos y que no se debía meter conmigo. Las pesadillas en efecto cesaron. Un par de años después, la bisabuela finalmente murió, con una circunstancia muy extraña. Cuando mi tía la encontró en la mañana, estaba sentada y con una sonrisa en el rostro, a pesar de que por más de 30 años no pudo ni pronunciar palabra. Como policía federal tengo muchas historias que contar. La mayoría involucran aspectos inverosímiles, pero ligados totalmente a la gente y lo que son capaces de hacer para salirse con la suya. Sin embargo, también he podido ver cosas inexplicables, aterradoras, y esta es una de ellas. Cuando esto sucedió, me encontraba en el estado de Baja California, específicamente en Rosarito. Muchos podrán suponer, y estarán en lo correcto, que se trata de una zona difícil, pesada. Nos tocaba lidiar mucho con el crimen organizado, que en numerosas ocasiones estaba mejor armado y era muy violento, como lo sigue siendo. Además, para un policía, es todo un problema usar su arma, y prácticamente te tienen que estar lloviendo balas, para que no haya la menor duda de que estaba justificado, y a veces ni así. Con la política del gobierno de ese entonces, las cosas estaban muy movidas y alborotadas, y me tocaban con frecuencia enfrentamientos muy violentos, por lo que puedo decir que, si bien no te puedes acostumbrar a eso, tampoco me sorprendían mucho. Eran cerca de las 11 de la noche, y nos llegó una notificación de que otra unidad necesitaba apoyo, pues había una situación especial, atípica. Mis compañeros y yo abordamos nuestros vehículos y asistimos a su auxilio, mentalizados, o al menos yo, a que nos íbamos a jugar la vida. Llegando al lugar, vimos a los compañeros de la unidad que pidió el apoyo cubriéndose con su camioneta, la cual ya tenía varios impactos de bala. Uno de los elementos yacía en el piso sin moverse, en un charco de sangre, además de estar completamente cubierto de esta.
Hicimos el repliegue y los compañeros nos dijeron que todo había venido de una detención que parecía de rutina, pero que el sospechoso se le había ido a la garganta a uno de los oficiales. Lo arrojó y posteriormente sacó un arma de fuego y comenzó a disparar contra ellos. Lo teníamos acorralado dentro de una pequeña casa, de la cual no era posible salir, pues al no tener construcciones alrededor, pudimos establecer un perímetro. Por momentos, veíamos cómo el sospechoso se asomaba, y de pronto lanzaba algunos disparos hacia nosotros. 2 de mis compañeros y yo nos fuimos acercando hacia la casa, y una vez que llegamos a la puerta, le indicamos al hombre que saliera. No hizo caso. Uno de mis compañeros abrió la puerta con un golpe de su arma, y al momento de que ingresaríamos, el sospechoso salió huyendo, empujándonos violentamente en el proceso y en dirección a su auto. Disparaba hacia nosotros volviendo su brazo hacia atrás, sin mirarnos más que por instantes para apuntar. Bajo esto, tuve que usar mi arma y acerté al menos en 3 disparos en el torso, pero más allá de haberlo tambaleado un poco, el sospechoso siguió corriendo, como si nada hubiera ocurrido. Subimos en nuestra camioneta mientras los demás compañeros seguían disparando en contra del sujeto. Íbamos atrás de él en la camioneta, intentando dar alcance. En un movimiento torpe, el compañero que iba manejando aceleró para alcanzar al sospechoso, que se detuvo en ese momento y fue impactado de lleno por el vehículo, lanzándolo 3 o 4 metros hacia adelante. Ya matamos a este güey, pensaba preocupado, porque nos vendría una investigación insufrible. Lo vimos moverse, aturdido, y se dio la instrucción de llamar a una ambulancia, mientras nosotros bajábamos de la camioneta a verlo. Nos acercamos un compañero y yo, preguntándole al sujeto si se encontraba bien. Al tiempo que yo pensaba que era imposible que estuviera bien, debería incluso haber muerto, que se moviera era ya un milagro. Le apuntaba con la linterna al rostro, cuando pude apreciar que tenía un montón de tatuajes extraños, como de símbolos. Su boca estaba totalmente ensangrentada. Como pudo, el sujeto se puso de pie y en un movimiento repentino se abalanzó contra mi compañero. Yo volví a dispararle, pero nuevamente las balas apenas lo movían un poco. Me acerqué a golpearlo mientras mordía el cuello de mi compañero, haciendo que la sangre saliera a borbotones. Intenté ahora separarlo, tomándolo como pude. Ahí me percaté que sus dientes estaban afilados y que sus ojos eran de un rojo intenso, algo que a la distancia no había podido apreciar. Usando toda mi fuerza logré separarlo. El sospechoso me dio un golpe que me dejó tumbado, mientras aprovechó esos segundos para salir corriendo a toda velocidad. Ya no lo pudimos atrapar. En el registro oficial del operativo, en el cual falleció el compañero policía que mordieron antes de que llegáramos, aparece la información de que el sujeto estaba bajo los efectos de algún estupefaciente y que por eso su tolerancia al dolor y a las heridas era particularmente apreciable. A pesar de mi reporte y de describir su rostro, sus afilados dientes y el hecho de que parecía beber la sangre de quien mordía, no quedó nada de eso en los expedientes. Ahora estoy asignado a Michoacán, donde también suceden cosas extrañas. No obstante, cuando vamos a algún operativo, ya no solo pienso que me estoy jugando la vida. Tengo también el temor de alguien que ahora está consciente de que allá afuera hay cualquier cantidad de seres espeluznantes. Estaba haciendo mi trabajo como cada noche en el área de urgencias del Hospital General Enrique Cabrera, en la zona surponiente de la Ciudad de México. Transcurría todo con normalidad hasta que ingresaron a un paciente que venía muy mal, dejando un rastro de sangre mientras lo trasladaban a choque. Sabía que esto iba a estar complicado, y como era la primera enfermera del turno, me llamaron de inmediato. Cuando al fin le pude echar un vistazo al hombre, era un verdadero desastre. Literalmente, todo su cuerpo estaba ensangrentado, con heridas que seguían sangrando, mientras gritaba de dolor y se necesitaban 2 camilleros para poder sujetarlo. Lograron estabilizarlo y sedarlo para dejarlo en observación. Yo podía ver que sus múltiples heridas parecían haberlas hecho con un arma punzocortante, pero además no eran aleatorias. Tenían un patrón además de tener forma. Eran como símbolos raros. Uno de los doctores le había tomado foto a su torso y a su cara antes que lo cubrieran, y en efecto, eran
como si en su piel hubieran grabado símbolos que no podíamos reconocer, pero eran atemorizantes y grotescos. Cuando preguntamos cómo es que había ingresado, solo nos dijeron que lo habían arrojado de una camioneta andando, despacio, pero andando, y que al verlo cubierto de sangre lo ingresaron a choque de inmediato. Horas más tarde, cuando entré a hacer la revisión del paciente, este balbuceaba. Era un tanto extraño, pues la cantidad de sedantes que tenía en su cuerpo, más el estrés asociado a sus heridas, debía significar que estuviera inconsciente por un largo periodo, pero al parecer no era el caso. Logré entender que entre dientes me decía que me acercara. Lo hice, al tiempo que yo le decía que debía estar calmado. Hablaba bajito, pero podía entender que me decía que por favor no lo dejara solo. Me dio pena con el pobre hombre y me quedé un momento hasta que volvió a perder el conocimiento y se quedó dormido. Se fue estabilizando contra todo pronóstico. Todos pensábamos que iba a morir pronto, y después de estar en terapia intensiva por algunos días, lo movieron a piso, en donde pasaría el resto de su recuperación. A pesar de que yo no tenía nada que hacer ahí, por mero morbo traté de darle seguimiento al caso de este hombre. Eso hizo que me tuviera al menos ubicada. Cuando ya estaba en piso, encontré la oportunidad o la excusa para ir a verlo. Las heridas en su cuerpo comenzaban a cicatrizar y eso las hacía más tétricas, aunque parezca difícil de creer. Seguía con un miedo inmenso de que lo dejaran solo, y las enfermeras me decían que con frecuencia gritaba asustado, como si viera cosas. Me puse a platicar con él de tonterías primero, y luego me fui directo al grano, preguntándole sobre lo que le había pasado y cómo acabó con esas heridas. Al resto de las personas, incluyendo a las autoridades del hospital, les había dicho que no recordaba nada, pero aceptó en contarme a mí lo que realmente sucedió. Este hombre vivía en situación de calle, y un día llegaron unas personas y le ofrecieron comida caliente y ropas que vestir. Él aceptó. Dice que lo llevaron a una casa muy elegante, de gente que tiene dinero, pues. Ahí en efecto lo alimentaron y lo vistieron. Luego dice que le dieron a beber algo que era un té, pero que al tomarlo le dio mucho sueño. Lo siguiente que el hombre recordaba era despertar por el dolor de lo que le estaban haciendo. Un hombre con una capucha utilizaba un cuchillo muy grande para dibujar símbolos en su piel. La sangre que salía a borbotones la recolectaban en una especie de urna que luego untaron en un muñeco de tela, que posteriormente arrojaron al fuego. Después de esto, el hombre aseguró haber visto cómo de la oscuridad salía un hombre, solo que en lugar de piernas tenía patas de chivo, y su cara estaba deforme, con unas protuberancias afiladas y con una expresión espantosa. El hombre dice que luego de eso se desmayó, y que lo siguiente que recuerda es despertar tirado en la calle, mientras el personal del hospital lo levantaba para auxiliarlo. Como si eso no fuera suficientemente aterrador, decía que ahora veía personas en el hospital, personas que nadie más parecía ver, y por eso no se quería quedar solo, porque estas personas le hablaban, y eso lo atemorizaba mucho. También dijo que mientras él y yo hablábamos, había alguien detrás de mí, alguien que según él me seguía a todos lados. Pero vaya, son extremadamente valientes, o quizá muy afortunados. De todos modos, estamos contentos de que lleguen al final del episodio. Como siempre, les pedimos que den like a nuestro contenido, que lo compartan y se suscriban si es que no lo han hecho. Los esperamos la siguiente semana. Bueno, si es que llegan. Buenas noches.
Ecos de terror.